Hola traders, bienvenidos a este nuevo video del canal. El día de hoy hablaremos de manera rápida y práctica acerca de la estructura del mercado. Lo más importante que hay que entender es que el mercado se mueve de manera fractal, o el comportamiento del mercado se realiza de manera fractal. ¿Qué significa fractal? Es que las reglas o el algoritmo que generan el movimiento del precio son independientes de la temporalidad. Entonces, la fractalidad del mercado es muy independiente del estilo de trader que somos. Por ejemplo, en el caso de los traders institucionales, fundamentan su estrategia en el hecho de que el precio se mueve por liquidez y va en búsqueda de liquidez. Eso es uno de los principios que tienen los traders institucionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los traders retails, uno de los principios en los que basan su estrategia es en el respeto de zonas de soporte y zonas de resistencia. Entonces, al mercado ser fractal quiere decir que las mismas estrategias o los mismos principios que son aplicables en altas temporalidades también pueden ser aplicados o deberían ser aplicados también en bajas temporalidades. Entonces, habiendo entendido que el mercado se comporta de manera fractal, ¿cómo reconocemos un fractal? Bueno, en realidad lo importante de un fractal, o la característica de un fractal, es que siempre tiene un inicio, un punto de inicio y un punto de fin. Eso es un fractal. Y la repetición sucesiva de varios fractales es lo que bien llamamos como tendencia. La repetición sucesiva de varios fractales lo llamamos tendencia. Bien, entonces, ¿qué es una tendencia? Una tendencia es la repetición sucesiva de varios fractales. Por ejemplo, en este caso tendremos una tendencia alcista. ¿Y cuál es la característica de una tendencia alcista? Es que tenemos un punto de inicio, un punto de fin, o tenemos un low, un high, y el siguiente, el low o high, son más altos que los anteriores, y así sucesivamente. Entonces se genera una tendencia alcista porque el alto siguiente es más alto que el anterior, y el bajo anterior o el bajo siguiente es un bajo más alto que el anterior. Entonces a eso se llama tendencia alcista. ¿Y a qué llamamos tendencia bajista? Cuando pasa lo opuesto, ¿no? Que el alto siguiente es más bajo que el anterior, y el bajo siguiente es más bajo que el anterior. Entonces a eso se genera, a eso se llama como tendencia bajista. Entonces, al entender que el mercado es fractal, por ejemplo, en este caso la tendencia del mercado es alcista, cuando identifiquemos que no se empiezan a generar altos cada vez más altos, y asimismo se empiezan a generar bajos cada vez más bajos, es porque estamos pasando por una zona de transición o una zona de cambio de tendencia. Y el patrón de cambio de tendencia, nuevamente, como el mercado fractal, se puede realizar en cualquier temporalidad. Por ejemplo, si este es un gráfico semanal, estos son los fractales semanales, y estos microfractales vendrían a ser, por ejemplo, fractales en 4H, ¿no? Y en esta zona de acá, se genera una zona de transición o una zona de cambio de tendencia. Ok, bien. Esta zona, si bien es cierto, se puede observar un cambio de tendencia en temporalidad
4H, viene asimismo a ser un retroceso de una tendencia alcista en semanal. Entonces mucho ojo al momento de operar. Es importante saber bien en qué situación nos encontramos. Nos encontramos en una tendencia bajista, en una temporalidad. Esto puede significar pues un retroceso en una temporalidad superior. Bien, veamos rápidamente un ejemplo en el gráfico del euro USD. Por ejemplo, en esta zona de acá nos encontramos en una temporalidad semanal y podemos identificar claramente cuál es el fractal, ¿no? Fractal tiene un punto de inicio, vamos a llamarle un punto de fin del fractal, punto de inicio, tiene un low y tiene un high. Cuando bajemos de temporalidad, el fractal, asimismo, por ejemplo en diario, dentro del mismo fractal vamos a poder encontrar un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low y otro high. ¿Okay? Dentro del fractal semanal podemos identificar una repetición sucesiva de fractales o una secuencia sucesiva de fractales que generan altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Eso quiere decir que dentro del fractal semanal estamos en una tendencia alcista en diario. Y asimismo, cuando bajamos de temporalidad a 4H, por ejemplo, vamos a ver 4H, ¿dónde está? 4H, por ejemplo, vamos a tener nuevamente micro fractales en 4H. Por ejemplo, acá de manera rápida y sin mucho detenimiento sería fractal, 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 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces por eso es importante entender la fractalidad, y más adelante cuando vayamos tocando temas un poco más avanzados, entender la fractalidad del mercado nos permitirá pues tener claridad al momento de trazar zonas de interés y zonas de objetivo al momento de realizar un trade. Bien, señores, espero que este video les sea valioso para mejorar su trade. Si bien es cierto, son conceptos fundamentales, son conceptos básicos, pero son muy importantes para poder tener una idea más clara de la estructura del mercado y cómo operar de manera más clara y eficiente, y siempre sabiendo en qué dirección del mercado nos encontramos y en qué tendencia nos encontramos. Ok, traders, hasta luego.